Chicas, muy buenas tardes. Vamos a culminar nuestra clase de hoy de razonamiento verbal para poder estar listos y preparados para el examen mensual que se viene la próxima semana. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ejercitarnos más acerca de lo que es la comprensión de lectura, ¿no? Prácticamente ya lo hemos visto todo, pero vamos a definirlas y explicar los métodos con los cuales se tiene que emplear de manera correcta. Tenemos en nuestro manual a ver un momento. En nuestro manual, en la página 20, parte de la definición o estructura, ¿no?, del texto. Vamos a completarla, ¿sí?, para poder pasar al menos a dos casos, ¿no?, de lo que es comprensión de lectura. Bueno, ¿qué es la comprensión de lectura? Inicialmente va a ser un conjunto de textos, ¿verdad? Un conjunto de oraciones que van a transmitir un determinado asunto, es decir, un tema. Los textos son actuaciones lingüísticas que transmiten un mensaje. Van a tener siempre un mensaje, van a tener ideas principales, ideas secundarias. Un texto en una unidad completa de comunicación encuadrada dentro de un contexto determinado. Ahora, ¿cuál va a ser su estructura interna del texto? Va a tener una relación con la trama de la historia, ¿no?, dependiendo si es narrativa o quizás científica, con los acontecimientos que suceden en ella, en definitiva, como con lo relativo o la narratividad del texto, ¿no? Ahí se puede ver si está presente, ¿no?, la opinión del autor o no. La idea principal va a señalar el aspecto esencial del mensaje que el autor brinda en el texto. En torno a la idea principal se organiza el resto de las ideas. La idea principal se puede determinar a través de la pregunta ¿qué es lo más importante que se dice sobre el tema? Pero asimismo también tenemos ideas secundarias, ¿no?, que prácticamente van a señalar a la idea principal. Ahora, estas ideas principales van a expresar detalles o aspectos derivados del tema principal. A menudo estas ideas sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar una idea principal. Van a estar apuntando siempre a la idea principal. Ahora, ¿qué tipos de preguntas de comprensión lectora podemos realizar al texto? Podemos realizar las siguientes preguntas: ¿cómo empieza el texto? ¿De qué se habla el texto? ¿No? ¿Qué puedes inferir de lo leído? ¿Qué te evoca el texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿O qué es lo que prácticamente el mensaje? ¿No, chicos? Entonces nos vamos de frente a la página 22 de comprensión lectora para poder realizar el texto 1 y el texto 2. Entonces tenemos lo siguiente. La función de la crítica cultural española es muy compleja y distinta en la actualidad. Hoy el crítico convive con la creación, incluso la induce, la orienta, desde luego, a desarrollar sus propios estrellatos.
La reciente y sonora recepción de George Steiner en Madrid revela el muy alto lugar del que se dispensa a un intermediario. No hace mucho en España, la crítica cultural de la prensa era ejercida por profesionales no especializados, habitualmente autodidactas, que difícilmente llegan más allá del rango del redactor jefe. Eran personas que leían mucho más pasado que presente. Casi nunca escribieron otros libros que no fueran una apresurada junta de sus artículos o memorias parciales, que eran como bazares generosos y divagatorios. No eran frecuentes entonces que un universitario ocupara las páginas culturales a título de reseñista. Vilanova, en las páginas de la inolvidable revista Destino, fue excepcional para la continuidad y la riqueza de su legado. Era punto menos que imposible un crítico tuviera brillo que no fuera el que venía de otros cuerpos celestes más afortunados. Hoy todo es distinto. Los directores de periódicos siguen confiando poco en el tirón vendedor de las páginas culturales, pero las respetan. Estas son ocupadas por una variada tribu en la que cuentan periodistas muy especializados, escribir una reseña a la semana y por supuesto se pide al creador de cultura que opine. No es infrecuente que el autor encuentre la firma de un colega al pie de la crítica de un libro de poesía o de una novela. Más que nunca, críticos y autores comparten en las páginas de cultura los mismos conceptos cuyo significado entienden a medias o la misma terminología, la secta que utilizan con escasa precisión. Según el texto, es correcto que los escritores y los críticos entienden completamente la terminología especializada. Eso es. En los 60, muchos universitarios trabajaron como reseñistas y en la actualidad la labor de la crítica cultural a veces promueve el trabajo creativo. Sería 1 y 2. ¿Cuál sería el título más adecuado para el texto? La nueva crítica cultural en España, la frustración de los novelistas españoles, la creación y la crítica, los críticos universitarios de España, las páginas culturales en España ayer y hoy. Sería la nueva crítica cultural en España, ¿no? Se deduce del texto que, a pesar
de tener una recepción calurosa en Madrid, la obra de George Steiner no es creativa. En poco tiempo, la crítica cultural española ha sufrido cambios importantes. En la actualidad, solo universitarios hacen crítica en periódicos. Solo uno, ¿no? Texto 2. Nos dice, es evidente que como toda actividad humana, la industria interactúa con el medio ambiente. De él extrae recursos naturales que utiliza como insumos para los procesos productivos. Esta explotación puede ocasionar agotamiento de los recursos, depredación y contaminación en los mismos procesos de producción que implican la transformación de estos recursos. El medio sufre una serie de impactos generalmente negativos. Además, las actividades auxiliares de la industria como el transporte, la producción, la energía y los servicios también tienen impacto ambiental indeseado. Es posible, sin embargo, transformar la relación desequilibrada industria-medio ambiente en una relación más armoniosa. Esta es la base de desarrollo industrial ecológicamente sustentable, DIES, ¿no? La noción de DIES está enmarcada en el concepto de desarrollo sustentable y esencialmente se basa en un desarrollo industrial asociado con ventajas económicas sociales que preserve los procesos ecológicos básicos para el beneficio de las generaciones presentes y futuras. Además, promueve la equidad de las relaciones internacionales. Como entre los grupos sociales al interior de una economía nacional. Se basa entonces en un criterio de redistribución, tanto en el nivel local como global, en el que la población es el elemento prioritario hasta antes del concepto del desarrollo industrial ecológicamente sustentable. Los problemas de contaminación se enfrentaban con el enfoque denominado al final de la chimenea, es decir, los desechos, emisiones, efluentes y residuos. Se eliminaban una vez producido o una vez causado el daño. Este enfoque en el que se sustenta la DIES presupone la introducción de las llamadas tecnologías limpias en los procesos productivos basados en el uso más eficiente de la capital natural y artificial del ambiente, incluyendo la energía en la minimización de la generación de residuos en su reciclaje y la reducción o eliminación de las fuentes potencialmente contaminantes, aunque a nivel individual requiere alguna inversión adicional, este proceso es menos costoso a nivel social. Además, por la mayor eficiencia en el uso de recursos y de la energía puede ser más rentable en el mediano y largo plazo. El título más adecuado, ¿cuál sería? Ventajas económicas de la industria verde, el desarrollo industrial ecológicamente sustentable
el enfoque de las técnicas limpias, minimización del impacto industrial, desechos y medio ambiente. Sería el desarrollo industrial ecológicamente sustentable. Acerca de la industria como actividad humana, es correcto afirmar: su relación con la naturaleza es directa, puesto que ella extrae los insumos. ¿Es correcto? En los procesos productivos casi nunca se generan impactos en la naturaleza. Las actividades auxiliares de la industria están vinculadas también con los desequilibrios que se producen al nivel del entorno natural. Sería 1 y 3, ¿no? Respecto de la noción de la 10, se puede afirmar que va en contra de la explotación indiscriminada, presupone una inversión adicional en el nivel social, es solo rentable en el corto y mediano plazo. Sería 2 y 3. El enfoque denominado al final de la chimenea alude a: sería a una falta de interés en la prevención de los posibles daños ambientales. Bueno, chicos, con eso culminamos la clase de comprensión lectora. Estoy dejando para que ustedes puedan desarrollar en casa los ejercicios que les voy a mostrar. Tenemos un libro, ¿no?, práctico, un libro delgadito práctico que ya deben tener del tercer bimestre, donde hay textos, ¿no?, para que puedan reforzar. En este caso, se van a ubicar en el libro el tema 1, 2 y 3, ¿no?, que en el cabezado dice razonamiento verbal, tercer trimestre, quinto año, y van a desarrollar solamente 10 problemas de cada tema, ¿no? Este es el texto, ¿sí? Las preguntas. También tenemos lo que son oraciones incompletas, ¿no? Pero van a desarrollar solamente los pares, ¿sí? 2, 4, 6, así. 10 hasta la 20. En el caso de preguntas por extraposición, también son, bueno, es parte de comprensión lectora. Solamente hay variaciones con las preguntas de elaboración y es para marcar de igual manera del 1 al 10. Sí, chicos, para que puedan presentar la próxima semana. Solamente es esto para poder marcar en su libro práctico. Sí, con esto culminamos la clase de hoy. Y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense un montón, no se olviden marcar su asistencia y entregar la tarea en las fechas indicadas.